Cuentas y cuentos. Saludos cordiales, estimada audiencia. Les saluda Víctor Barrantes, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida al podcast Cuentas y Cuentos, con el que buscamos afianzar esa cercanía que hemos ido construyendo en el tiempo con nuestro público a través de los diferentes productos de comunicación. Cuentas y Cuentos es un espacio con el que nos comprometemos contar de una manera amena y más distendida el quehacer de la Universidad Nacional en diferentes campos del saber, pero también dar cuentas de cómo la inversión de recursos públicos genera conocimiento de provecho para la sociedad. En esta oportunidad tenemos un invitado internacional que ya es un viejo amigo de la UNA. Nos referimos al especialista Peter Sharp Vargas, abogado, músico y consultor internacional en gobierno abierto y justicia abierta de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre otros atestados. Don Peter ha liderado el proceso de justicia abierta y de universidad abierta en el caso de la UNA. Con él vamos a conversar sobre Estado abierto a propósito del primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza que se realizará en Costa Rica del 26 al 28 de junio de 2024. Bienvenido, don Peter. Muchísimas gracias, Víctor. Una vez más, seguimos contando historias y dando cuenta de cuán importante es acercar el gobierno o el Estado abierto a todos los ciudadanos, ciudadanas y a la comunidad en América Latina y el Caribe. Sí, para mí es un honor estar en este podcast. Y qué buen título, Cuentas y Cuentos. Muchas gracias, don Peter. Podríamos, para empezar, decir que el gobierno abierto surgió justamente de la necesidad de tener una sociedad más participativa en las decisiones que le afectan en su vida cotidiana. ¿Qué postula el gobierno abierto? ¿Cómo se diferencia del tradicional? Bueno, el tradicional es el gobierno cerrado que conocemos hasta ahora. El gobierno cerrado se caracteriza por ser una organización vertical, una organización burocrática basada en el poder de los escritorios, como dirían los griegos, ¿no? Y en donde el concepto de transparencia, de participación verdadera y de colaboración resultan ser conceptos o ideas lejanas. Y esa estructura del gobierno cerrado o del Estado cerrado que ha acompañado desde el inicio de la República en Costa Rica, ¿cierto? El 15 de septiembre, en Chile el 18 de septiembre de principios del siglo XIX y en toda América Latina, nos hemos dado cuenta que fracasó el modelo, lisa y llanamente fracasó. Hoy día la valoración de la democracia en América Latina no bordea el 27%. Y no hemos estado aquilatando o de alguna manera también financiando un modelo económico y un modelo de gobernanza que se aleja mucho de lo que la gente espera. Hoy la demanda de mayor transparencia es absolutamente necesaria, la demanda de mayor participación es absolutamente necesaria y para qué decir de colaboración para construir valor público. Por eso que la noción de gobierno abierto surge en el seno de las Naciones Unidas. Esto no surge de un partido político, de una corriente doctrinaria, de una iglesia, de un marco filosófico. No, es un acuerdo de carácter político liderado en ese tiempo por el presidente afrodescendiente Barack Obama en 2011, es decir, es de creación hace ya solo 12 años, y que fue ratificado por primero 8 países y hoy ya son 78 países, de los cuales 16 están en América Latina y el Caribe. Cuentas y cuentos. Por tanto, el gobierno abierto no es más que abrir las instituciones del Estado que siempre debieran haber estado. Porque hay una paradoja, Víctor, que las leyes de transparencia en América Latina recién surgieron, la primera en México, un primer avance recién en el 2002, es decir, 200 años después de crear la República. Los gobernantes durante 200 años no tuvieron obligación de rendir cuentas. Rendían cuentas si querían y solo rendían lo que ellos querían cuando lo hacían.
por fin surge este movimiento de transparencia internacional y este movimiento de que los que tienen el poder, la información, puedan compartirla con el pueblo soberano. Y eso fue una cosa muy disruptiva, porque Michel Foucault es muy claro en esto, dice que los que tienen el poder es muy difícil que lo suelten, hasta el más demócrata de los demócratas. Por eso que gobierno abierto no es un marco teórico, sino más bien una necesidad política fundamental en este siglo XXI. Justamente ahora que hablaba de el poder, eso me lleva a la siguiente pregunta. Es evidente que esta concepción alternativa de gobierno debe sortear los obstáculos que le atraviesa el poder tradicional. ¿Cuáles son los mecanismos democráticos de los que dispone la ciudadanía para desenredar esos nudos? Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Yo creo que yo lo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi trabajo de campo ya de 7, 8 años en esta materia. He tenido la suerte, el privilegio de estar prácticamente en todos los países de América Latina. Vengo llegando de México en un encuentro importante de ATACOM del INAI, y ese mecanismo es una sola palabra: diálogo. Esa es la palabra clave: diálogo. Un gobierno abierto es un gobierno que dialoga, que intercambia logos, que intercambia conceptos, porque hoy día a los gobiernos les cuesta dialogar. Ellos más bien emiten informes, resoluciones, dictan leyes. Incluso las leyes las dictan no para que se entiendan, sino para que se cumplan. Incluso leyes que están absolutamente anacrónicas en algunos casos, o leyes que la gente no siente. Recordemos que la ley, en su definición más clásica, en todos los códigos civiles de América Latina, dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana. Es decir, el legislador de esa época, del siglo XIX, ya estaba hablando en clave de gobierno abierto, diciendo que la ley lo que tiene que hacer es representar los deseos y aspiraciones del soberano, que es la población, la comunidad. Pero hoy día encontramos leyes que incluso resultan poco democráticas. Entonces se produce una suerte de una ley oxidada. Por eso que el mecanismo clave es el diálogo. Y por eso que definimos el gobierno abierto como un diálogo político, es decir, de la ciudad, valórico. 3 valores: transparencia, participación y colaboración permanente con la ciudadanía, y que tiene por objetivo generar honor social, es decir, prestigio en quienes gobiernan y en todos los funcionarios de Estado que gobiernan. Eso incluye también a los funcionarios de universidades estatales como la UNA, como la Universidad de Chile en Chile, como la Universidad, ¿cierto?, en la UNAM de México. Prestigio y sobre todo construir valor público, Víctor. El objetivo del gobierno abierto es construir valor público para fortalecer la democracia. Y ese valor público, que es el objetivo, según OCDE, tiene 3 elementos. Primero, resultados. Las personas quieren que las políticas públicas produzcan resultados. Segundo lugar, la confianza, que es el gran pegamento del sistema democrático. Y en tercer lugar, servicios de alta calidad. ¿Por qué servicios de alta calidad en un sistema de gobierno abierto? Porque las instituciones públicas son monopólicas, no compiten con otras instituciones públicas. Hay un solo Ministerio de Salud en México, o en Chile, o en Costa Rica, o en Honduras. No compite con otro Ministerio de Salud. Por eso que obtención de resultados objetivos, construcción de confianza y servicios de alta calidad son los 3 elementos del valor público, que es el objetivo del gobierno abierto. Usted ha manifestado que el gobierno abierto es una ruta más que un destino. Sin embargo, tenemos una arremetida de los casos contrarios en América Latina. ¿Por qué cree usted que se dan esos retrocesos hacia formas despóticas de ejercer el poder? Porque en gobierno abierto no hay batalla ganada. Por eso digo que es un camino. Nosotros podríamos perfectamente redactar en 4 días, si nos encerramos en una biblioteca, y redactar una política de gobierno abierto. Pero esa política tiene que estar conectada con la gente, se construye con la ciudadanía. Cuentas y Y es cuentos. por eso que hay avances y retrocesos. Un ejemplo: en el caso del gobierno de Estados Unidos, donde nace la iniciativa con Obama, su primera instrucción fue un memorándum de enero del 2009 que se llamó Transparencia y Gobierno Abierto. Obama abre las políticas de Estado abierto y gobierno abierto, y conocemos bien la historia de Trump. Lo que hace Trump es cerrar el gobierno. Entonces, por eso que digo que es un camino. Y como todo camino tiene avances y retrocesos, a veces importantes avances y también importantes retrocesos. Yo lo decía en un encuentro en México la semana pasada,
le decía a esa audiencia maravillosa que había en Ciudad de México, que este camino hay que recorrerlo como peregrinos. Y el sacrificio y las dificultades están garantizadas. No es fácil abrir el gobierno, pero también lo maravilloso del camino también está garantizado. Y en eso solo desean camino a las instituciones y a quienes nos interesa fortalecer la democracia. Porque el gobierno abierto está estrechamente relacionado con la noción de integridad pública, de probidad, de transparencia. Por eso que no es una casualidad que aquellos países que hemos iniciado, en el caso de Chile, Costa Rica, Uruguay, y voy a darte estos tres ejemplos en particular, iniciado el camino hacia el Estado abierto, es coincidente que tienen bajos percepciones de corrupción, alto nivel de transparencia y son las tres democracias plenas en América Latina. En cambio, aquellos es cierto que están partiendo, están avanzando hacia un mejor estatus. Yo veo los ejemplos en México, en 7 estados mexicanos, de los 32 están avanzando muy fuertemente. Hace 2 semanas conversaba con el Poder Judicial de Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en el propio Honduras, en Guatemala. Se está avanzando de manera importante en Colombia en esta materia. Y es una partida que no es fácil, porque es contraintuitivo abrir el Estado. El Estado se construye en base a un ejército. Y por lo tanto, hoy día vemos cómo muchos estados están en guerra. Es difícil hablar de Estado abierto, por ejemplo, hoy día en Israel, o en la Franja de Gaza, o en Ucrania, o en Rusia. Esos estados están totalmente cerrados porque están en la lógica de la guerra. Por eso que, previo al Estado abierto, hay condiciones fundamentales, que es paz, es decir, que no estemos en un estado de guerra, y también la integridad. Si estamos golpeados por el narcotráfico, por la trata de personas, por alta corrupción, es muy difícil construir Estado abierto. Por eso es que es fundamental hablar de Estado abierto o de gobierno abierto, es decir, cuando hablamos de Estado abierto hablamos de los tres poderes, no solo el gobierno, sino el poder judicial y el poder legislativo, y hay que avanzar hacia elevar los niveles de transparencia, de probidad y de integridad de los propios colaboradores que trabajan en el Estado o en las universidades estatales. Tal vez si nos puede explicar con un par de ejemplos qué problemas de la sociedad moderna debería resolver el Estado abierto. Hay varios problemas. Primero, cuando hablamos de Estado abierto, necesitamos voluntad política. Hay un primer problema. Si no hay voluntad política de las autoridades, de los líderes, en los poderes del Estado o en el propio gobierno, sin voluntad política, ninguna posibilidad de avanzar hacia un Estado abierto. Costa Rica, por ejemplo, tiene 2 ejemplos de voluntad política. El primero, cuando se inició, y tuve el honor de participar como consultor de CEPAL, la primera política de justicia abierta, y fue la presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, de la Corte Suprema, quien tomó la decisión política de abrirlo. Si no hubiera habido esa puerta, no hay política de justicia abierta. Y ahora, en la UNA, desde la rectoría, el rector, la rectora adjunta de la actual gestión como de la anterior gestión, también tuvieron la voluntad política de abrirnos hacia una política de gobierno abierto universitario. Primer gran desafío que hay que... Segundo, cuando hablamos de gobierno abierto, en la era digital y sobre todo la inteligencia artificial generativa, hay una importante brecha digital en 2 sentidos. Una brecha de analfabetismo digital, que tenemos muchos que somos del siglo pasado, que nacimos el siglo pasado, y además hay una tremenda brecha económica y cultural, por cuanto en América Latina cerca de 40 millones de hogares no tienen acceso a Internet. Cuentas y Y cuentos. cuando no se tiene acceso a Internet es muy difícil poder transparentar toda la información. Por eso el gran problema que tenemos es que hay una cantidad importante de ciudadanos o gente de la comunidad que está conectada a las redes sociales. Incluso el Estado 10 habla de del Estado digital, ¿no? Todo se hace a través de las redes digitales. Y ahí tiene un gran problema, porque si el señor Elon Musk, que ahora va a cobrar $1 por entrar y por participar en Twitter, se le ocurre bajar la palanca de Internet, o la gente de Meta, o los buscadores como Baidu en China, bajan la palanca y no apagan la luz de Internet, el Estado comienza a divagar, ¿no? Y comenzamos a tener graves problemas. Y en segundo lugar, que el acceso a Internet, y así lo definió Naciones Unidas, es un derecho humano de 4ª generación. Por lo tanto, voluntad política, acortar la brecha
digital, de analfabetismo digital, la brecha económica digital, pero por sobre todo construir una cultura, una biosfera, un ecosistema de transparencia y mayor participación y mayor colaboración. Eso es clave. Pero además, Víctor, quiero señalar que en este camino, en este recorrido que hemos tenido todo este tiempo en América Latina, a veces el Estado abierto, el gobierno o el Estado cerrado o el gobierno cerrado no está en las instituciones, sino en las personas que trabajan en esas instituciones. Es decir, no es que uno diga ya universidad abierta y pone el cartel afuera de la UNA o fuera de la Universidad de Harvard o la Universidad de Guanajuato o la Universidad de Chile. No, no, no. Están las personas, porque tenemos una cultura de no compartir la información. Eso está en cada ser humano. Entonces, incluso dentro de las propias instituciones, las personas no comparten la información. Incluso compañeros de trabajo que están a un metro de distancia tampoco comparten información. Por lo tanto, el cambio que necesitamos no es un cambio solo institucional, sino pero sobre todo ético y cultural. A propósito de esa construcción cultural de la que usted habla, efectivamente, la UNA inició esta ruta hacia la universidad abierta desde el 2016 y si bien se han logrado avances, le queda camino por recorrer. ¿Cómo debe ser una universidad abierta ideal? Una universidad abierta ideal es aquella que trabaja en lo cotidiano. Cuando se elabora una política de universidad abierta, es solo un marco, es el punto de partida. Una universidad abierta ideal es aquella en que todo su cuerpo docente, todo el cuerpo estudiante y todo el cuerpo administrativo están conectados, se entienden que son un ecosistema y que se traduce en actividades cotidianas. Es aquella que comparte, que hay una cultura, una suerte de liturgia de compartir la información para poder participar y generar colaboración. De los tres principios de gobierno abierto, según fijado por Naciones Unidas y que CEPAL refuerza todo el tiempo, el más complejo de los tres es el tercero, que es la colaboración. Y la universidad no basta con que sea solo transparente. La universidad no solo que basta que sea participativa, sino esencialmente debe ser colaborativa. Por eso que el concepto de universidad tiene que ver con la integración de las facultades. Y a veces puede ocurrir en algunas universidades que los decanaturas o las facultades no se comunican entre ellas. Cuando rompamos ese aislamiento, ese apartheid académico, vamos a hablar realmente de una universidad abierta. Finalmente, don Peter, CEPAL, Raga y la Universidad Nacional organizan el primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. ¿Por qué es importante que uno como ciudadano participe en este encuentro? ¿Qué va a aprender? Efectivamente, a fines del mes de junio, como bien ha señalado Víctor, junto con Raga Internacional, de la cual soy el encargado de Relaciones Institucionales, liderado por Esther Kauman, José Luis Ross Medina, con Daniel Barragán, Ada Chambengo, en fin, y un equipo muy hermoso que hemos estado construyendo y trabajando en este congreso. Creemos que es absolutamente necesario que la academia se conecte con el pueblo, pero también que el pueblo se conecte con la academia. Porque los académicos con quienes interactuamos, con hombres y mujeres del pueblo, el pueblo en sentido político, el cuerpo político de una nación. Y este va a ser un encuentro esperado durante mucho tiempo. Es primera vez que en Costa Rica, desde su fundación, de su nacimiento como república, la academia se concerta para conocer las aspiraciones y deseos, en este caso, de toda la comunidad internacional, y en especial dijimos Costa Rica, porque Costa Rica ha tenido la primera política de justicia abierta en América Latina, y ya Cuentas y el año cuentos. 2015 tuvo una declaratoria de Estado abierto. Y en consecuencia, en el equipo de Raga se ha resuelto por unanimidad que este encuentro sea en Costa Rica, que marca el inicio de un nuevo peregrinaje. Y ese nuevo peregrinaje significa unirnos, comillas, en la doctrina de la apertura, pero por sobre todo la doctrina de la colaboración. Hoy día tenemos una sociedad, Víctor, que es la sociedad de la información. Y la sociedad de la información en algún rato puede parecer incluso hasta autoritaria, porque la información va solo en una dirección. Lo que nosotros queremos transitar desde la academia
es hacia la sociedad de la conversación. Y desde la democracia representativa que se ejerció todo este tiempo, con altos y bajos, a una democracia más bien de carácter deliberativo, que implica un alto nivel de compromiso de la comunidad. El gobierno abierto es, por esencia, una suerte de comunidad política que tiene por objeto conectarse cada vez más con el cuerpo político, es decir, con el pueblo. ¿Y dónde encontramos el valor público que nosotros queremos encontrar? En los deseos y en las percepciones de los ciudadanos, en la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? En las transacciones individuales. Por ejemplo, esta conversación es una transacción individual. Yo intercambio respuestas, usted intercambia preguntas. Y en las aulas de clase con nuestros estudiantes generamos ese diálogo. Es decir, el objetivo de todo académico hoy día, de todo académico en Iberoamérica, es que cuando los estudiantes ingresan a las salas de clases, sean distintos cuando ingresan de la sala de clases, con este enfoque más colaborativo, más solidario, es decir, transitar desde la información de la antigua universidad más bien de carácter burocrático a una universidad mucho más redocrática, en un diálogo participativo, en que los jóvenes, como podríamos decir, como decía un autor, entran a un bosque, pero cuando salen del aula es como salir más alto que los árboles. De eso se trata la academia abierta. Muy bien, don Peter Sharp, muchísimas gracias por esta entrevista y ya tendremos ocasión de compartir nuevamente en el Congreso. Por cierto, les quiero recordar que a nuestra audiencia que si desea participar en el Congreso de Estado Abierto, las inscripciones están abiertas desde ya hasta el 19 de enero de 2024. Le invitamos a visitar el sitio web www.congresoestadoabierto.una.ac.cr o bien seguir las redes sociales de la UNA, CEPAL o RAGA, donde podrán encontrar la información sobre inscripciones y otros detalles. Don Peter, muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias, Víctor. Un grato placer volver a verte y además porque en ese congreso vamos a tratar tres grandes temas, entre otros, que es gobierno abierto, parlamento abierto y también justicia abierta, que para nosotros es muy importante, tanto en RAGA como también, ¿cierto?, en la Red Internacional de Justicia Abierta y en caso de Chile, de la Red Chilena de Justicia Abierta. Así que vamos a estar con todo el empeño, como dice un amigo también, Tico, sin miedo al éxito. Muy bien. Muchas gracias, don Peter. Saludos cordiales y nos encontramos próximamente en un nuevo espacio de Cuentas y Cuentos. Cuentas y cuentos.